Al igual que el tratamiento a los pacientes con cáncer, habrá que supervisar o atender a los cuidadores desde una visión multidisciplinaria, ¿no? O sea, es decir, cuidar la parte física y también la emocional, porque hay un desgaste significativo en cuanto a la parte física, en alteraciones del sueño, cambiar la rutina. Cuando tenemos un paciente en casa que requiere cuidados, cambiamos la rutina. El diagnóstico es un proceso de duelo, tanto para el paciente que vive con el diagnóstico como para la familia, y en este caso muy particular, para el que es el cuidador más cercano. Entonces, las emociones son una montaña rusa, sobre todo cuando están en los periodos de frustración o desesperanza, en estos momentos donde tú dices, es que mi familiar no está mejorando o tuvo una recaída. Esta emoción se transmite hacia el paciente o al familiar, y en este caso, pues también el familiar empieza a decaer un poquito más en la manera emocional. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 7 titulado Resiliencia en las sombras, las personas cuidadoras y la importancia de su proceso emocional. El día de hoy platicaremos acerca de fortalecer justamente la salud mental en personas cuidadoras y también pues algunas prácticas para gestionar justo estas emociones que se viven durante el proceso. También, y de igual forma, es importante resaltar eh, aquella importancia a estas personas cuidadoras que pues llevan esta gran labor en el cuidado de pacientes oncológicos. Este episodio lo hacemos en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora cada octubre. En México, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres mayores a 20 años. Se estima que desde el 2023 se detectan alrededor de 8,000 casos nuevos por año. Es por eso que damos pues visibilidad a este tema, a esta iniciativa y a esta causa. En este episodio nos acompaña la psicóloga Cintia Gómez, quien es fundadora y directora de Grupo Enso, realizando consulta privada desde el 2010 a la fecha. Es tallerista en el área clínica y de estimulación neurocognitiva y cuenta con diversos diplomados, resaltando terapia de juego en niños y adolescentes con ansiedad y depresión. Forma parte de la red de alianzas estratégicas del programa de salud de Vivir Mejor, donde llevamos a cabo la iniciativa de atender la salud mental de personas en situación vulnerable. Bienvenida, Cintia, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas, muchas gracias por tu tiempo y pues también el sumarte a esta causa que es la lucha contra el cáncer de mama a través de estos podcasts de sensibilización. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Dani. La verdad es que he visto tus podcasts recientes y creo que es una iniciativa muy padre el cómo poder llegar a la gente a partir de estas estrategias. Y este tema en particular, cuando me lo compartes, hay un interés pues personal por historia de vida y también por las estadísticas que nos acabas de compartir. Y creo que es importante que el foco en este mes no siempre se centre en el paciente, sino también en los cuidadores y lo que hay atrás de esta enfermedad, ¿no? Que creo que es parte del objetivo de estas preguntas, visibilizar a los cuidadores, que es una función muy importante y es una función pesada, ¿por qué no decirlo cansada? Pero al mismo tiempo gratificante, que creo que es importante visibilizar. Claro. Entonces, gracias por el espacio y pues vamos a ofrecer algo a los que nos escuchan. Ay, claro que sí. Justo me gustaría comenzar por esta parte, Sin, que menciona sobre la importancia de las personas cuidadoras, ¿no? Y justo, eh, ¿por qué es importante el cuidar de la salud mental de las personas cuidadoras? Claro, desde tu experiencia, desde tu formación, me gustaría que pues me compartieras este dato. Creo que es importante hablar del cuidado emocional de las personas que atienden atrás de bambalinas a los pacientes con cáncer, porque al igual que el tratamiento a los pacientes con cáncer, habrá que supervisar o atender a los cuidadores desde una visión multidisciplinaria, ¿no? O sea, es decir, cuidar la parte física y también la emocional, porque hay un desgaste significativo en cuanto a la parte física, en alteraciones del sueño, cambiar la rutina. Cuando tenemos un paciente en casa que requiere cuidados, cambiamos la rutina, cambiamos nuestras actividades, nuestros proyectos, y eso impacta tanto física como emocionalmente. Claro que sí. Ya entrando justamente en esta parte de la salud mental, desde la perspectiva de la psicología, ¿cuáles son aquellas emociones que se viven a flor de piel, que las personas cuidadoras pues están más propensas a vivir de forma más intensa, al experimentar de forma más intensa?
No hay que perder de foco que al final el diagnóstico es un proceso de duelo, tanto para el paciente que vive con el diagnóstico como para la familia, y en este caso muy particular, para el que es el cuidador más cercano. Entonces, las emociones son una montaña rusa. Pueden pasar desde el enojo, la frustración, también el orgullo, un poco como la desesperanza también. Entonces, las emociones me parece que son una montaña rusa frecuente. Al igual que en los procesos de duelo, van pasando desde la aceptación, la negación, el enojo, ¿no? Y me parece que no es como emoción uno, emoción dos, ¿no? Sino más bien es una mezcla de muchas durante todo el tiempo. Y justo esa mezcla es lo que va siendo el más pesado o lo que se puede terminar en el síndrome del cuidador, justo esta alteración de las emociones. Entonces yo te podría decir que todas y combinadas, ¿no? No, ni siquiera una de vuelta. Muy bien, ¿cómo influye esto, estas emociones del cuidador en el paciente? ¿Cómo influye? Híjole, creo que la pregunta podría ser para ambos lados, ¿no? Influye la del paciente en el cuidador y también del cuidador hacia el paciente. Me parece que el paciente ya de por sí está pasando un proceso muy complicado que de manera involuntaria o inconsciente repercute en el estado emocional del cuidador, ¿no? Y pues viceversa. ¿De qué manera podría influir del cuidador hacia el paciente? Sobre todo cuando están en los periodos de frustración o desesperanza, en estos momentos donde tú dices, es que mi familiar no está mejorando o tuvo una recaída, esta emoción se transmite hacia el paciente o al familiar. Y en este caso, pues también el familiar empieza a decaer un poquito más en la manera emocional. Pero es importante mencionar que es una parte inconsciente, o sea, no es que el cuidador se dé cuenta, ¿sabes? Y ni que el paciente lo transmita o el familiar enfermo lo transmita. Más bien es importante pues recordar que somos seres humanos atravesados por emociones, Así es. tanto propias como el otro, y va a impactar, ¿no? Va a influir, aunque no lo pensemos. La idea es que el cuidador esté lo más consciente posible de sus emociones Ujú. para que éstas no las experimente su familiar. No que no las sienta, porque las va a sentir, se va a enojar, va a llorar, se va a frustrar, se va a enojar con la vida por este proceso, pero que eso no impacte en su familiar, ¿no? Entonces, la idea más bien sería que el familiar pudiera ser consciente de esas emociones para que no impactaran, ¿no? Y al revés, también que el paciente o la persona con la enfermedad pueda tener un proceso para que no impacte en el Sí. cuidador. Sí, ¿crees que de esta manera se pudiera llegar a un equilibrio, por así decirlo, el cual pues no perjudique al paciente? Es que el equilibrio quizás es complicado de encontrar, pero sí me parece que si ambos tienen un proceso, un acompañamiento psicológico, se disminuye el impacto de esas emociones, ¿no? O Claro. buscan otras estrategias para expresarlas, ¿no? Ya. Sobre todo, podrían tener temas un poquito más profundos en cuanto al miedo que está sintiendo el paciente o la frustración que está sintiendo el cuidador, porque a veces erróneamente parece que si no hablamos de las emociones, pues no existen, ¿no? Y de repente explotan en un enojo, en estas conductas. Entonces, yo diría que es eso, ¿no? El acompañamiento psicológico que ambas partes puedan tener disminuiría, o como tú le dices, quizá podría haber un equilibrio Ujú. y no habría tantos de estos eventos. Claro que sí. Ujú. Justo, ¿cuáles son aquellos foquitos rojos que pueden llegar a experimentar las personas cuidadoras para, o que nos están diciendo que ya necesita justo este acompañamiento psicológico, que necesita pues practicar estas herramientas, ¿no? Que le ayuden a pues gestionar sus emociones. Si bien hay una lista de síntomas que hay que atender o que observar para pensar en ir al psicólogo, creo que la cultura de prevención es más importante. Desde que nos dan un diagnóstico, desde que estamos expuestos a esta situación, sería importante que ambas partes llevaran pues un proceso de acompañamiento. Puede ser desde la tanatología o un acompañamiento psicológico, pero centrándonos en el cuidador, sí hay una lista de características que se llama síndrome del cuidador. Vienen desde síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Los que más podemos observar es, por ejemplo, pérdida de memoria, ¿no? De repente los cuidadores pueden decir, ya no me acuerdo qué venía o qué iba a hacer o qué te dije, ¿no? Como tal, muy disperso. Están muy dispersos porque sus capacidades cognitivas están muy disminuidas, generalmente a consecuencia, por ejemplo, del insomnio,
de los cambios alimenticios, porque al final te decía hace ratito que funcionamos con esferas y si alguna está alterada, pues empezamos a no funcionar, ¿no? Funcionar. ¿Cuál otra puede ser? Cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el apetito, alteraciones en el peso, problemas con el sueño, irritabilidad. Muchos de estos síntomas se asocian con síntomas de depresión, porque muchos cuidadores empiezan a desarrollar una depresión secundaria. Entonces yo diría que poner atención a esos foquitos, ¿no? Esas señales. A esas Justo señales. en la parte mencionas en la parte de la depresión, que es algo pues importante no pasar por alto. ¿Cuáles son aquellos síntomas puntuales que tú, en tu experiencia, nos pudieras mencionar para reconocerlos, ¿no? Justamente en las personas cuidadoras. Esa pregunta que haces en torno a la depresión me parece que es muy importante porque los acompañantes o los cuidadores, al no estar visibilizados, a veces los síntomas o esas manifestaciones parecen como pues normales, ¿no? Porque, bueno, está cansado, está viviendo una situación complicada, pero en realidad sí hay que ponerles atención. Y los síntomas asociados con depresión son un poquito a los del síndrome del cuidador. Están asociados a cambios en el estado de ánimo, estados en la alimentación, en el deseo sexual, alteraciones, por ejemplo, en la ganancia y pérdida de peso, insomnio sobre todo, y esta sensación de desesperanza. Entonces, yo creería que esos puntitos serían los importantes para poder pedir ayuda. Muy bien, sí. Justamente, ¿qué estrategias tú recomiendas a las personas cuidadoras para gestionar estas emociones, para tener, pues sí, cierto control cuando ya la situación ya se torna, pues, un poquito complicada, no un poquito, sino complicada, más bien? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos darías en este escenario? Insisto que un poco hay que apuntar a la prevención, ¿no? O sea, es decir, ante cualquier enfermedad o un paciente que vamos a acompañar en este proceso, no hay que esperarnos a sentirnos en un estrés crónico o en un desgaste emocional ya significativo. Habrá que hacerlo como desde antes, pero yo sé que a veces no tenemos la idea de la prevención, ¿no? Hasta que ya nos sentimos mal, pues vamos, ¿no? Y sobre todo en la parte emocional, porque es algo que no se ve. Como no lo veo, no es como el de necesito ir ahorita al psicólogo. Yo te diría que las estrategias como muy puntuales sería desde el principio contar con capacitación del diagnóstico de mi familiar, qué es, cuáles son las etapas y qué es lo que me espera, para ir sabiéndolo desde la parte médica y también emocional. Esta capacitación sobre las etapas del duelo, sobre qué es la enfermedad, qué espero que a mi paciente le funcione o no con los procesos de quimioterapia, cómo me estoy sintiendo yo. Y eso es como la primera parte, ¿no? Como estrategia, porque vas sabiendo lo que te está pasando es normal o qué es lo que viene, Claro. ¿no? De alguna manera lo estás anticipando. Te anticipas un poco, eso ayuda, pero es inevitable que nos vaya a pasar. Entonces, las estrategias, si bien hay muchas en cuanto a, por ejemplo, relajación o el seguir manteniendo en la medida de lo posible tu rutina y redes de apoyo, yo te diría que pues la primordial sería atención psicológica, ¿no? Y tanatológica. Claro. Ujú. Ahí, por ejemplo, yo como ciudadano, como hermano, como hijo, este, amigo, conocido de un paciente oncológico, ¿cómo puedo contribuir, justamente también a apoyar a las personas cuidadoras eh, de ellos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo contribuir? Fíjate que lo preguntas de una manera que me recuerda mucho a que no solamente en estos puntos es el familiar y el enfermo, ¿no? Sino que no olvidemos que tenemos otra red. Fíjate que hay muchas estrategias donde apoyándonos de los conocidos podamos pedir apoyo. Tan solo, por ejemplo, el ir a que me hagas la lista del súper, ¿no? Sabes que estoy yo en la casa, no puedo salir. Dices, ¿cómo les puedo ayudar? De entrada, no perdiendo de foco al cuidador, porque siempre observamos al paciente, Paciente. sino que En un primer plano. sí, sino que desde la empatía ver qué está pasando con el otro y si tú eres un conocido, un familiar, un amigo, desde este lugar de la empatía pensar en qué puedes, ¿no? Ofrecer, que es desde te llevo a la despensa o qué necesitas, ¿no? Distraerlo sobre todo, porque la vida de estos cuidadores se gira en torno al familiar y mucho pierden de su esencia, de su proyecto de vida y luego, bueno, por eso viene el estrés crónico, la depresión y otras
trastornos asociados, ¿no? Entonces, yo creo que podrías hacer eso. Y de entrada, desde Vivir Mejor, pues ofrecer los servicios psicológicos, ¿no? Claro que sí. Justo me gustaría saber tu opinión en una situación que se vive dentro de este apoyo que brindamos, ¿no? Tanto a las personas cuidadoras como a los pacientes, que es el échale ganas o ánimo, todo va a estar bien. Eh, ¿Cómo podemos ir más allá de esta situación Ujú. como redes de apoyo? Sí, es como de repente de broma que tienen de me siento triste y te dicen, ya no estés triste, ¿no? Entonces, ya no siento triste, ¿por qué no lo pensé antes? Sí. Creo que a veces caemos un poco en eso y creo que se justifica de la otra parte porque es bien difícil observar el dolor de la otra persona y saber qué hacer. Generalmente cuando vemos triste a la otra parte o llorando, la respuesta normal de la otra parte es, cálmate, ¿no? Todo va a estar bien, ya no llores. Entonces, creo que hay que ir como visibilizando que está bien no poder con todo, que está bien llorar y que está bien sentirse mal, ¿no? Y los comentarios que a veces yo creo que podríamos aportar sería esta genuina, ¿qué necesitas o en qué te puedo ayudar? ¿No? Pero pues yo diría justo que sea genuino, ¿no? Porque el cómo estás o el va a estar todo bien, mejórate, parece que o se va a mejorar, pues a veces no es desde lo real, porque es una realidad que no es que vaya a estar bien y no es lo que la otra persona necesita escuchar. Yo diría que más bien desde la empatía, un genuino que, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y escuchar el cómo se siente, más del de cálmate o vas a estar bien o no llores o se va a mejorar, ¿no? Muy bien, Sin. ¿Qué mensaje te gustaría dar a aquellas personas cuidadoras que nos están escuchando en este video podcast respecto a el cuidado de su salud mental? ¿Qué mensaje clave les darías? Así como en cuando hemos viajado en avión en algún momento que nos están diciendo las instrucciones, por ahí dice, ¿no? Si sucede algo, la idea sería, si vienes con un menor o alguien que requiera de tu atención, ponte primero la mascarilla y luego puedes atenderlo, ¿no? Creo que siguiendo esa analogía es lo mismo, que se cuiden y atiendan a nivel personal para poder estar bien para su familiar. Ese sería como el mensaje. Claro que sí, sí. Mencionabas el beneficio que manejamos a través de nuestra colaboración dentro de Vivir Mejor, a través de un módulo de atención psicológica. ¿Crees que nos podías platicar sobre este beneficio, hacer la invitación para las personas que lo necesiten? Sí, pues bueno, nosotros a través de ustedes ofrecemos el apoyo psicológico o acompañamiento a una cuota accesible y bueno, la idea es eso, ¿no? Que con atención personalizada y especialistas poder acompañarlos a transitar este proceso. Al final es un dolor que no se puede evitar, que no podemos quitarlo de la vida de los acompañantes, pero sí los podemos ayudar a transitar de mejor manera. Muy bien, sí, pues muchas gracias por esas palabras, por este bonito mensaje que nos das, también por todo el apoyo a través de estos beneficios y sobre todo por el espacio, también a tu grupo de chicas, el grupo Enso, por permitirnos estar aquí y a toda la gente que pues también nos está escuchando, por tomarse el tiempo de escucharnos. Vaya. Bien. Sí, pues yo solo agregaría que aprovechen el recurso, que si nos buscan en redes o nos mandan por ahí un mensajito para solicitar su cita, no olviden mencionar que vienen de parte de ustedes y que nos ayuden a llegar a más gente, sobre todo, ¿no? Que aprovechen este beneficio y en este mes que conmemoramos a los pacientes con cáncer, pues qué mejor, ¿no? Que puedan tener acceso a esta atención. Muchísimas gracias, Sin. ¿Nos podías mencionar tus redes sociales? Claro. Estamos en Facebook como Grupo Enso Servicios Psicopedagógicos y en Insta igual. Ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Sin. Te agradecemos a nombre de Vivir Mejor, de todo el Gracias. equipo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto damos cierre a este episodio número 7. Por ahí también los invitamos a seguirnos en redes sociales de Vivir Mejor. Estamos como Vivir Mejor en Instagram, Facebook y TikTok. También por ahí se pueden contactar al número que por ahí aparecerá en pantalla, pues para solicitar informes sobre estos beneficios que manejamos, justo con Grupo Enso. Nosotros atendemos a las personas que están en situación vulnerable, a una cuota accesible, como ya lo mencionaba Sin. Entonces por ahí tengan la confianza de acercarse. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, vernos y nos vemos en un próximo episodio. Acciones individuales generan impacto, pero es juntos como hacemos la diferencia. Muchas gracias.